Hola, hoy en nuestro espacio de filosofía del Colegio de Bachilleres 9 veremos el tema de la ilustración. Los puntos que tocaremos son: ¿qué es la ilustración? Características de la ilustración, el movimiento de la ilustración, consecuencias y sus principales pensadores. Bien, a continuación veamos, ¿qué es la ilustración? La Ilustración fue el movimiento intelectual, filosófico y cultural que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII. Tuvo gran influencia sobre los procesos sociales y políticos de Europa y América hasta principios del siglo XIX. Este movimiento revolucionó las ciencias, las artes y la política, bajo la premisa de una confianza en la razón humana. En el siglo de las luces, la razón pasó a ser la herramienta para comprender el mundo. Hasta entonces, el camino del conocimiento era la fe, pero los ilustrados buscaron respuestas por caminos distintos a los que proponían las religiones. La matemática se convirtió en la ciencia principal. La Ilustración no solo hizo posible el desarrollo de las ciencias, que luego se aplicarían para fabricar las máquinas de la Revolución Industrial, sino que fue en esa época cuando comenzaron a discutirse las ideas que más tarde dieron lugar a las revoluciones liberales y el fin de las monarquías absolutas. En cuanto a la religión, muchos pensadores de la Ilustración decían que Dios había creado el mundo y éste había interferido en la creación del ser humano. Otros decían que eso era imposible. Estas ideas afectaron profundamente la política de la época, pues los monarcas absolutos que reinaban en Europa habían justificado su derecho a gobernar en la idea de que era Dios el que les había encargado ese poder, es decir, la soberanía recaía en el rey por gracia de Dios. Esto cambiaría a partir del siglo XVIII por la idea de que más bien la soberanía recae en el pueblo. Una vez entendido esto, les comentaré unos puntos o características de la Ilustración. El debilitamiento de la Iglesia. El poder de la Iglesia disminuyó a medida de que la razón adquiría protagonismo y cuestionaba algunas posturas tan rígidas o autoritarias. La Iglesia perdió presencia en las decisiones políticas. Se creía que, como ya hemos dicho, el pensamiento racional es la única forma de obtener un conocimiento verdadero. Por ello, la mayoría de los ilustrados eran deístas o sencillamente ateos. El deísmo es una corriente de la filosofía que admite mediante el raciocinio y la experiencia la existencia de Dios como creador del mundo natural. La doctrina, sin embargo, no acepta otros elementos característicos de las religiones en su relación con la divinidad, como la existencia de revelaciones o la práctica de cultos. La Ilustración tuvo su fuente de la Enciclopedia Francesa. Se le dio el nombre en las naciones germánicas y en los países anglosajones. Así pues, la Ilustración es el movimiento cultural e intelectual primordialmente europeo, que nació a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XIX. La difusión de sus cuestionamientos al poder político vigente de la idea de igualdad de las personas ante la ley fue una influencia importante para los criollos americanos. Esos fueron los principios que guiaron las revoluciones independentistas de las colonias europeas en América. Este movimiento intelectual dio un fuerte impulso al desarrollo del método científico y de las ciencias como las conocemos hoy en día. Ahora les mencionaré unos cuantos personajes que destacaron y apoyaron el movimiento. Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu, fue un filósofo francés. Escribió El espíritu de las leyes, donde establecía el principio de la división de los poderes del Estado, en legislativo, ejecutivo y judicial.